Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, masacre en Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. 4 personas de una misma vivienda fueron asesinadas. Masacre en San José del Guaviare. 3 hombres fueron obligados a bajar del vehículo para acribillarlos. Hidroituango debe definir si cambia de diseñadores y constructores antes de que termine el año. Colombia se abstuvo de apoyar la liberación de los derechos de la propiedad de la vacuna COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio. Cúcuta a una cama de su saturación en UCIs para la pandemia. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, con Jerry Mina y sin James Rodríguez, Everton por fin regresó a la victoria en la Liga Premier de Inglaterra. El clásico español fue para el Real Madrid 2-0 sobre el Atlético, y en Colombia el técnico del América sigue protestando porque Junior supuestamente jugó con futbolistas contagiados por COVID-19. ¡Ay, mi señor! Hay que ayudar. Aquí está. Esta es la imagen del día. La tierra se desprendió de la montaña y arrasó con 6 casas en San Luis, Antioquia, esta mañana, cargada por el agua de la temporada invernal. Cobró la vida de 2 personas, entre ellas un niño de 7 años, y bloqueó el tránsito en la vía de Bogotá a Medellín, que todavía no está apta, ni podrá estarlo en el corto plazo debido a la cantidad de escombros y piedras. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Comenzamos agradeciendo a nuestros 18.017 backers. Esta Baki sigue subiendo. Recuerden que ustedes pueden tener nuestra chaqueta de la red independiente haciendo un aporte único de 300.000 pesos. De esa manera también apoyarían nuestras emisiones en el año 2021. Ese aporte único es de 300.000 pesos. Ustedes pueden ingresar utilizando el código QR que aparece en pantalla o ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. También pueden hacer aportes desde 5.000 pesos. Y empezamos con la información del día. Un derrumbe en un paso de la carretera Medellín-Bogotá interrumpió la vía esta mañana. 2 muertos y 6 viviendas sepultadas es el saldo provisional del desastre. Carlos Cárdenas. Mónica, por el momento está descartado el tránsito por esa carretera. Se pide prudencia a los conductores porque aún no se descartan nuevos desprendimientos de la montaña. A las 6:30 de la mañana, parte de una montaña en la vereda del Silencio, municipio de San Luis, Antioquia, se vino abajo y cubrió por completo un tramo de la vía Bogotá-Medellín. Las lluvias en la zona han sido intensas. Ay, sí, ahorita sí. Uno de los vecinos del sector, al notar que la tierra se empezaba a deslizar, grabó con su celular estas imágenes. Pese a que el sitio es completamente rural, varias viviendas y locales habían sido construidos ahí. Por eso, 2 personas, una de ellas un niño de 7 años, fallecieron bajo el lodo y 5 viviendas y un local desaparecieron. Hasta el momento hemos rescatado 3 personas con vida y desafortunadamente 2 personas perdieron la vida, un señor mayor de edad, pues un pequeño de 7 años. Hay que ayudar. Que se saliera de allá. Tranquila, Estela. Espérese, Estela, vamos a mirar con despacio. Un tractocamión y otros 2 vehículos quedaron atrapados en la vía, pero sus conductores se salvaron. Las personas fueron evacuadas al municipio de San Luis II y otra al municipio de Río Negro, Hospital San Juan de Dios. Y posteriormente fue remitido del Hospital de San Luis hacia el municipio de Río Negro una señora de aproximadamente 60 años de edad con una fractura. Personal de Invías y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia analizan si se pueden presentar otros derrumbes porque la montaña se ve resquebrajada. Evidenciamos que todavía hay un riesgo, todavía se ven algunas grietas. Pero tenemos que hacer un análisis más detallado pues, de la situación. Las autoridades y cuerpos de socorro continúan buscando si hay otras personas atrapadas. El Bajo Cauca antioqueño no sale del terror diario. En la madrugada de hoy, 4 personas que se encontraban en la misma vivienda fueron sorprendidas por un grupo de hombres armados que entró y las mató. Patricia Uribe. Mónica, este viernes fue asesinada una lideresa en Yolombó y las comunidades indígenas de Cáceres recibieron la advertencia que deben pedir permiso a los grupos criminales para poder salir de sus territorios. En la madrugada de ayer fueron acribillados 4 habitantes de una zona rural del Bagre, Antioquia.
La masacre ocurrió en la vereda La Mamba, a 2 horas de ese municipio. Hombres armados con pistolas y fusiles, de acuerdo con lo que vieron los testigos, llegaron a una vivienda en que estaban las personas que estaban buscando. Entraron a la fuerza y dispararon contra ellas con ráfagas constantes hasta matar a todos los que se encontraban en el lugar. Es el maldito narcotráfico, el causante de la muerte y dolor de los habitantes de la región del Bajo Cauca antioqueño. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, en comunicación virtual con el alcalde del Bagre, insistió en su versión sobre la responsabilidad en los asesinatos y masacres que están repitiéndose en varias regiones del país, de las organizaciones criminales dedicadas a la producción y transporte de cocaína. A continuación, añadió que la solución es la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de coca. De lo que se trata es de apoyar la erradicación, de lo que se trata es de apoyar naturalmente los programas de sustitución de cultivos y los programas de desarrollo alternativo, y repetimos, el enemigo de los colombianos es el narcotráfico, no un herbicida, no el glifosato. Sin embargo, defensores de derechos humanos en Antioquia tienen una visión más plural del conflicto que existe en las zonas rurales desprotegidas del Estado, el cual, para ellos, tienen varias causas. Disputas territoriales entre grupos paramilitares que el Estado colombiano continúa permitiendo que estén ahí. Sentimos que el gobierno del presidente Iván Duque no quiere implementar una política pública para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, y esto incide directamente en estos fenómenos de violencia. Mientras tanto, el temor ciudadano se ha extendido a toda la región del Bajo Cauca. En Cáceres, Antioquia, grupos criminales amenazaron de muerte a las comunidades indígenas, a las que se les exige pedir permiso antes de salir del territorio o exponerse a recibir una balacera. No podemos salir a los trabajos. Tenemos los trabajitos, no los podemos utilizar. No podemos salir por la violencia. A nosotros nos duele ver la niñez como está sufriendo. Miren los niños cómo están. Ayer también fue asesinada la lideresa social Elizabeth Betancur García, de apenas 25 años de edad, en el paraje El Atajo, vereda Las Margaritas de Yolombó, de nuevo en el departamento de Antioquia. La víctima integraba la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia. Ella pertenecía a la Red Nacional de Mujeres Comunitarias y con este nuevo homicidio se presentan ya 26 casos contra defensores y defensoras en el departamento de Antioquia. Según el Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz, en Colombia se han presentado este año 81 masacres. En plena carretera en zona rural de San José del Guaviare, un grupo de sicarios detuvo un vehículo en que iban 3 personas, las obligaron a bajarse y en el piso los acribillaron. Hombres armados con fusiles atacaron este vehículo que se dirigía hacia la vereda Gualanday de San José del Guaviare. Obligaron a bajarse a los ocupantes y los asesinaron. Fueron 3 personas las que perdieron la vida. Una había sido condenada por narcotráfico, otra persona tiene toda la razón, hacía parte del grupo del ETCR de Colinas, pero hace alrededor de 6 meses había abandonado allí el espacio y estaba dedicado a labores agropecuarias. La Fiscalía, la Policía y el Ejército consideran la posibilidad de que la masacre haya sido ordenada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, que se integró a las disidencias de las antiguas FARC como parte de una guerra por apropiarse de las rutas del narcotráfico. De nuevo, apareció la tesis oficial de que los carteles de tráfico de estupefacientes es el único responsable de las masacres y asesinatos continuos en las zonas rurales del país. Todo obedece a vínculos con el comercio de cocaína, y además de eso en el sector pues también se han evidenciado de que hay algunos cristalizaderos. Donde fueron asesinadas estas 3 personas, delinquen grupos disidentes de la FARC de la estructura primera, cuyo cabecilla es alias Iván Mordisco. Las fuerzas militares enviaron tropa a la zona. Desafortunadamente se encontraban en un sitio donde hay presencia de cultivos ilícitos, donde hay presencia de grupos al margen de la ley. Vamos a reforzar con presencia de tropas sobre esta área, atacando los fenómenos de inestabilidad o factores de inestabilidad, entre ellos especialmente pues, el tema del narcotráfico. De otro lado, un grupo especial de la DIJÍN fue enviado a San José del Guaviare para investigar estas versiones. Los constructores, los diseñadores y los interventores de la represa de Hidroituango se enfrentan desde ayer en un proceso prejudicial por 9.9 billones de pesos para saber quién va a pagar por el retraso y las contingencias de la represa. Juliana Ramírez. Mónica, EPM tiene 2 tareas pendientes al respecto. Por un lado, debe llegar a un acuerdo con ellos antes de que se venza el tiempo para demandarlos. Y por el otro, debe decidir si termina la represa con ellos o con nuevos contratistas. Hoy las partes están aquí por su
plena voluntad, no se han sentado en estos diálogos de manera obligada, están buscando un arreglo amistoso. Ayer, después de 2 años y 7 meses de la debacle de Hidroituango, se instaló formalmente la primera mesa de conciliación entre EPM y constructores, diseñadores e interventores. Este proceso extrajudicial, que cuenta con la mediación de la Procuraduría, contempla pretensiones por 9,9 billones de pesos para cubrir los daños causados durante la contingencia del lucro cesante, cifra que dobla la cuantía por responsabilidad fiscal que halló la Contraloría. La prioridad de todas las partes es la terminación del proyecto, alcanzando el hito de generar con 2 turbinas en noviembre de 2022 para cumplir obligaciones contractuales que EPM tiene con la CREC y despejar incertidumbres respecto a la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, antes de terminar el año, EPM deberá decidir si termina la construcción de Hidroituango con los mismos constructores, interventores y diseñadores con los que intenta conciliar o abre una nueva licitación. Durante la audiencia de conciliación, no todas las partes suscribieron la carta conjunta con los acuerdos y consensos a los que se había llegado. Nosotros no suscribimos el comunicado al que usted da lectura. Es importante que quede claro quién lo preparó y quién lo suscribe. Las entidades que yo represento no participaron de su elaboración. La próxima audiencia de esta diligencia extrajudicial será el 21 de diciembre y EPM deberá presentar antes del 18 de enero de 2021, fecha en la que caduca las demandas, ya sea arbitral o jurisdiccional. En este pleito, uno de los más cuantiosos de los últimos años, participan pesos pesados del derecho como José Vicente Blanco en representación del consorcio constructor, Jorge Eduardo Chemadas, apoderado del consorcio interventor, Néstor Camilo Martínez y Sergio Rojas, abogados de los diseñadores. 109 representantes de la Cámara autorizaron al nuevo registrador nacional para que contrate a dedo a 1.200 trabajadores para las próximas elecciones y a contratar sin cumplir requisitos de transparencia. Eduardo López Cúquer. Mónica, aunque se supone que la transparencia y las elecciones son las que crean la paz y no la guerra, liberales, conservadores, uribistas y de Cambio Radical piensan que los contratos del ramo deben protegerse como secreto militar y así lo avalaron. Después de 2 días de debate, anoche la plenaria de la Cámara aprobó con 109 votos la polémica reforma al Código Electoral impulsada por el registrador Alexander Vega, con varios artículos que generan polémica, como la autorización para crear más burocracia en la entidad. Con 109 votos, representantes a la Cámara del Centro Democrático, del Partido Conservador, de Cambio Radical y Liberales acaban de aprobar que el registrador pueda nombrar a dedo a más de 1.200 funcionarios. Además de la creación de los 1.200 cargos, congresistas de la oposición denuncian que con lo aprobado en la Cámara se le entregan poderes al registrador, como por ejemplo adelantar la contratación sin regirse a la Ley 80. Se estableció que el proceso electoral es de seguridad nacional. Eso significa que la registraduría puede hacer contratación directa, saltándose la Ley 80, saltándose los procesos competitivos de contratación pública para que pueda hacer una escogencia imparcial, sino contratando de manera directa a quienes ellos quieran. Todos los partidos destacan la ampliación de puestos de votación en zonas rurales, la eliminación de las facultades extraordinarias al presidente para modificar la registraduría, la eliminación del artículo que derogaba la ley de garantías y la paridad de género en las listas a corporaciones públicas. Muy bueno para las mujeres de este país que exista el principio de paridad en la reforma al Código Electoral. Logramos que las listas al Congreso, a los consejos, a las asambleas tengan que ser 50% mujeres, 50% hombres, por lo menos. Este lunes la plenaria del Senado asume la discusión del nuevo Código Electoral y, de acuerdo con la ponencia radicada, se eliminan los artículos polémicos que le entregan poderes extraordinarios al presidente y al registrador. No van las facultades para el presidente para agrandar o crear burocracia en la registraduría. Tampoco se podrá votar a la gente por pérdida de confianza y además los 2 registradores departamentales tampoco van. Tanto en lo aprobado en la Cámara como en lo que se discutirá en el Senado, se elimina la intención de autorizar el voto por Internet y se plantea la adopción del voto electrónico para los comicios posteriores a las presidenciales de 2022.
Aunque hace meses no se sabe de operaciones de las Fuerzas Especiales del Ejército, sí se han comprado equipos para que ellos puedan operar, pero sus visores resultaron una copia del original y difíciles de usar en combate. Enrique Tapias. Mónica, el proveedor que seleccionó el Ejército no es el fabricante de los amplificadores de luz que contienen y presentan dificultades en el hipotético uso en combate que se plantea. Igual el gobierno ya pagó los 2.400 millones de pesos. Noticias 1 obtuvo el peritaje que llevó a cabo el Ministerio de Defensa por orden de la Fiscalía sobre los visores nocturnos adquiridos por el Ejército con destino a las Fuerzas Especiales por un valor de 2.404 millones de pesos y que fueron vendidos por la empresa Aviacol y supuestamente fabricados por Carson Industries en Estados Unidos. Concluyó que Carson Industries no son fabricantes de los visores nocturnos que ellos han autodenominado binoculares de visión nocturna. Este peritaje del 27 de septiembre de este año hace parte del material con el que cuenta la Fiscalía en la investigación que le adelanta a los coroneles del Ejército Ariel Poncuta Ortiz, William Miranda Hernández, Abdías Capera y Gustavo Adolfo Balbuena, quienes participaron del proceso para la compra de los visores. Realizar las pruebas técnicas en el banco de pruebas no fue posible porque ese tipo de visor CK1500, presuntamente fabricado por Carson Industries, no es reconocido por el fabricante de los bancos de prueba para visores nocturnos. Además de concluir que la información entregada al Ejército sobre el fabricante de estos aparatos es falsa, el peritaje también evidenció las fallas de los visores. Los montantes de instalación no son los adecuados por la División de Fuerzas Especiales. Podrían retrasar las operaciones o perderse en el desarrollo de las mismas. El peritaje advierte que además de fallas, visores rotos y el sobrepeso de estos, su manipulación en el área de operaciones genera problemas. Los sistemas térmicos 1 y 2 funcionan adecuadamente, pero presentan dificultad para ser instalados en los visores nocturnos por parte de los operadores en cualquier área de combate. El concepto técnico es que el soporte de instalación no es práctico, por el contrario, genera dificultad. El documento de 41 páginas agrega que el manual de operaciones de los visores nocturnos son mal diseñados, con presentación denigrante y unas malas copias que desdibujan la realidad de los visores nocturnos de especificación militar que suelen ser utilizados por la fuerza pública. Es el momento de levantar la mirada, de pensar el futuro con optimismo. Somos el hogar de miles de futuros profesionales dispuestos a cambiar la realidad. Avancemos juntos. Los países del tercer mundo intentaron conseguir que se liberara de pagos de patente a las vacunas del COVID-19 en la Asamblea de la Organización Mundial del Comercio. En la discusión, Colombia se alineó con las potencias industriales. Juan Fernando Barona. Mónica, nuestro país votó para que la distribución de la vacuna se haga sobre los criterios de la guerra comercial entre laboratorios multinacionales y no bajo los criterios de solidaridad propios de una pandemia. Esta semana se dio la última reunión en la Organización Mundial del Comercio para definir la propuesta de India y Sudáfrica de levantar temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID para que cualquier país con la capacidad adecuada pudiera producirlas y así generar una mayor oferta. Sin embargo, la propuesta no alcanzó el consenso y Colombia nuevamente no la apoyó. Es de una miopía infinita la postura, porque en parte lo que están arguyendo acá internamente los que se oponen es que incluso, no sé si sea también una postura del Ministerio de Salud, pero están diciendo, bueno, Colombia no tiene capacidades de producción, entonces, ¿qué importa? ¿Para qué nos sirve esto? Pues se está manteniendo como al margen de la discusión cuando es algo que va a afectar directamente la capacidad que tiene el país para resolver este problema. Las expertas manifestaron que es preocupante la posición de Colombia en la OMC porque el hecho de que no se aprobara esta propuesta generará una competencia desleal entre los países para adquirir la vacuna y retrasaría aún más la vacunación en el país. Que no estaríamos dependiendo en este caso solamente de la capacidad de producción de Pfizer, que ya tiene comprometidas un montón de dosis con los países ricos, sino que eso agilizaría el acceso a la vacuna por parte de la población colombiana, además de que podría disminuir el costo. Carolina Gómez lamentó que no solo Colombia, sino otros países de la región no hayan acompañado la propuesta y recordó que la crisis del coronavirus no es de una sola nación, sino del mundo entero. Esto no se trata de una cosa egoísta de qué país se beneficia, esto se trata de remover el máximo de barreras posibles
para aumentar la oferta global de productos. Las expertas criticaron la actitud del gobierno frente a la adquisición de las vacunas porque, según ellas, se está permitiendo que las farmacéuticas impongan sus condiciones. Estados Unidos lleva 3 días reportando más de 3.000 muertos diarios y en algunas de sus ciudades están colapsando los servicios médicos. Pero hoy la Administración Federal de Drogas y Medicamentos autorizó la inoculación con la vacuna Pfizer y espera distribuir 3 millones de dosis. Tras la autorización de emergencia de la vacuna Pfizer y su socio BioNTech en los Estados Unidos, las primeras dosis ya empezaron a moverse por todo el país a 145 ubicaciones. A otras 636 ubicaciones seleccionadas en el territorio, la dosis llegará el martes y el miércoles de este primer grupo de 2,9 millones de vacunas que se aplicarán durante este mes de diciembre. Estas son las imágenes de las primeras dosis en el centro de fabricación en Kalamazoo, Michigan, de la vacuna del COVID-19 en una etapa de ensayo tardía para personas mayores de 16 años y con inmunización del 95% de efectividad. I am absolutely 100% confident that we are going to distribute safely this precious commodity, this vaccine needed to defeat the enemy COVID. Este programa de vacunación, que lleva por nombre Operation Warp Speed y que dirige el general de los Estados Unidos, Gustave Perna, aseguró que será un gran reto administrar la vacuna a más de 330 millones de personas, teniendo en cuenta el requisito de refrigeración que debe tener. Además de la coordinación de envíos de otros productos necesarios para cumplir con la inoculación, como jeringas, equipos de protección para los trabajadores de la salud y hielo seco. Estados Unidos sigue siendo el país más devastado por la pandemia del COVID-19. Hasta el día de hoy ha reportado una cifra cercana a los 16 millones y medio de casos y ya superó la cifra de los 300.000 muertos. Hay que insistir, la pandemia no se ha ido. Por el momento en el país no hay planes claros para terminar con ella. El relajamiento de los últimos días ha llevado a Cúcuta al límite de su capacidad hospitalaria y pronto estaría atendiendo pacientes en el parqueadero del Hospital Departamental. Después de 4 meses formando parte de los 10 países con más contagios por coronavirus, Colombia desciende al 11º puesto en número de contagios, aunque conserva el 24º en muertes por 1 millón de habitantes y el 45º en infectados por millón. Cúcuta tiene ahora 76 pacientes en cuidados intensivos y solo lugares en estas para los 199 atendidos en hospital que podrían agravarse. En las últimas semanas han tenido en la ciudad 400 casos diarios y en la pandemia acumulan 1.066 fallecidos. En el hospital Erasmo Meos, el centro hospitalario más importante de Cúcuta y el norte de Santander, se extenderá en el parqueadero un pabellón provisional con 70 camas nuevas, sumando un total de 405 camas UCI en el departamento. A raíz del incremento de contagios y en víspera de eventos navideños, en el departamento se decretó toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Empieza hoy y terminará el 20 de diciembre. En este decreto también se advierte que las reuniones de más de 10 personas están prohibidas y se sigue implementando el pico y cédula para acceder a establecimientos. Pero el principal foco sigue siendo Bogotá, que ya supera 400.000 contagios, seguido de Antioquia con 160.000. En este departamento también se decretó toque de queda para algunas regiones desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, desde el 11 de diciembre hasta el 3 de enero del 2021. Según la revista Forbes, entre las mujeres más poderosas del mundo, solo hay una en el hemisferio sur, lo que indican los indicadores. La lista Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo contiene a 47 lideresas de Estados Unidos, a 6 del Reino Unido, 4 de Alemania, 3 de Francia, 2 de América Latina y 0 de África. Esto indica que una cosa es el machismo y otra el racismo. Esto es lo que indican los indicadores. Nuevos planes con ilimitados para tu negocio. Llama ya.
Después de haber perdido la nariz, la movilidad o a un hermano, las víctimas de la policía en la noche del 9 de septiembre en el barrio Verbenal no encuentran paz. Aseguran que mientras la investigación duerme en la fiscalía, los victimarios no dejan de acosarlos. Víctor Ballestas. Mónica, en el barrio hubo 3 muertos y 30 heridos. Todos saben que la policía les disparó, que esa noche ocultaron sus identidades y que serían los mismos que antes tenían problemas de convivencia en el barrio y que desde entonces se han vuelto más agresivos. Nunca me imaginé que pues iba a quedar acá postrado en una silla de ruedas. Una bala atravesó la humanidad de Manuel la noche del 9 de septiembre en el barrio Verbenal, nororiente de Bogotá, zona donde murieron 3 jóvenes por tiros de la policía en medio de manifestaciones por el asesinato de Javier Ordóñez. Manuel, de cuyo caso no se habla en las estadísticas de ese día, era deportista. La bala destruyó su médula espinal. Mi disparo entró acá por el pulmón derecho y salió al lado de la columna. Su vida y la de su familia cambiaron por completo. Su madre tuvo que trasladarse a Bogotá para ayudarlo, para atenderlo como un niño, al menos mientras su salud evoluciona y quizá logra estudiar o conseguir un trabajo. Sus sueños, paralizados pero no olvidados, siguen intactos. Le gustaría estudiar lenguas. Estudiar una carrera profesional. No tenemos ningún apoyo pues de dinero porque estoy pagando arriendo acá. Le entristece, más allá de su condición, que no haya un mínimo de asomo de justicia para quienes cayeron esa noche realizando una protesta legítima. Para él no hay duda de que fue un policía quien le disparó y no lo auxilió. Sin duda sí fue la policía y pues este proceso investigativo ha estado como muy dilatado. El drama no solo lo vive Manuel. Henry y su hermano también fueron heridos ese mismo día. Ni siquiera estaban participando de las protestas. Mi hermano es impactado en todo el centro del pecho y a mí me dieron en la nariz. Incluso familiares de quienes perdieron la vida han denunciado hostigamientos y desplazamiento generado por la presión que ejercen uniformados de la policía involucrados en los hechos, quienes siguen como si nada trabajando en la zona. Nos va a tocar mudarnos porque tenemos mucho hostigamiento de la policía. Tras de que nos hacen el daño de matarnos a nuestro hermano, no nos han dejado en paz. Estos 3 meses los tenemos encima. La veeduría distrital acompañará el proceso penal de las familias. Creemos que esos hechos fueron muy graves y que se requiere un pronunciamiento pronto de las autoridades competentes. Han pasado 95 días desde que ocurrieron los hechos y a la fecha no hay un solo uniformado individualizado por las masacres del 9 y 10 de septiembre. Un motín de detenidos de la policía como el que provocó la tragedia de Ciudad Bolívar hace 2 meses estuvo a punto de darse por cuenta del rechazo de la Secretaría de Salud al alimento de los recluidos de la estación de Suba en el occidente de Bogotá. Camilo Galán. Mónica, la comida venía de una cocina cerrada por medidas sanitarias, pero más que esta, el problema es de hacinamiento, pues el espacio diseñado para 30 tiene ahora a 120 retenidos. El pasado jueves en la estación de policía de la localidad de Suba, algunos internos provocaron un intento de motín. La razón, ese día no pudieron almorzar porque la comida que se iba a repartir no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias. Ante la situación, familiares de los internos se comunicaron con la Fundación Cárceles al Desnudo para manifestarles que se les estaba negando el derecho a la alimentación que reciben diariamente. Nuestra fundación pudo verificar y confirmar que 120 personas se encontraban sin recibir alimentos, muchos de ellos con enfermedades de base, diabetes, hipertensión, los cuales verían gravemente afectada su salud al no recibir los alimentos a tiempo. Según la Secretaría de Salud, en su compromiso de verificar los alimentos suministrados, descubrió que estos provenían de un rancho ubicado en la cárcel El Buen Pastor, que se encuentra sellado por falta de garantías para preparar alimentos. Le corresponde a la Secretaría decir estos alimentos, por venir de una cocina que está sellada con una medida sanitaria por no contar con los requisitos necesarios, no deben ser suministrados a las personas. Pero según los denunciantes, presuntamente algunos funcionarios de la Secretaría de Salud encargados de la verificación de estos alimentos estarían beneficiando a terceros. Que se constituye un riesgo injustificado para con una funcionaria de la Secretaría el exponerla como la única responsable de una medida sanitaria.
Si hay alguien responsable de esa medida sanitaria soy yo como secretario. Es la Secretaría como una entidad. De modo que sí, cumplimos con nuestro deber. Hemos solicitado como fundación ante las autoridades pertinentes que verifiquen las denuncias realizadas y que además inicien las investigaciones a las que haya lugar. Ante el problema de hacinamiento que vive la estación de policía de Suba, en donde el espacio de detención es para 30 internos y allí se encuentran 120, Noticias 1 consultó con la Secretaría de Seguridad del distrito, pero aún no hemos recibido respuesta. Ya regresamos con el hundimiento temporal de la reforma a la salud. Este es Noticias 1, la red independiente. La reforma que reforzaría el poder de las EPS se aleja aún más a los trabajadores de la salud de la formalización de su trabajo. No se discutirá este año, pero sus autores, el Partido de Gobierno y Cambio Radical, están dispuestos a convertirla en ley a comienzos del próximo año. A pesar del llamado de urgencia del gobierno y de la presión del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el proyecto de reforma al sistema de salud que promueve Cambio Radical y el ministro Fernando Ruiz no se debatirá este año en el Congreso. Claro que debemos celebrar, debemos estar contentos porque la movilización sí paga, porque la presión de los sector salud y de los ciudadanos ayudó a que este nefasto proyecto por lo menos se aplazara. El senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, quien había denunciado la falsificación de su firma en la ponencia positiva, insistió hasta último momento en que el proyecto de su partido se incluyera en el orden del día de las sesiones conjuntas de las comisiones séptimas, interpretando la columna de su jefe político. Yo sugeriría, presidente, con todo respeto, pues que fuera anunciada. No sé para qué día, de qué semana se pueda debatir, pero ya se ha radicado, está publicada, creo que lo pertinente es anunciarla. Simplemente esa moción de orden antes de levantar. Sin embargo, su compañero de partido y con quien ha tenido fuertes diferencias, Fabián Castillo, expresó las razones por las cuales no se podría discutir la reforma a la salud que exige el ex vicepresidente. Tendríamos que revisar porque la ponencia que está radicada hoy no cuenta con firmas de coordinadores ni ponentes de Senado. El senador del Magdalena, fuera de micrófonos, aseguró que ya no hay tiempo para que la iniciativa de su partido sea discutida y aprobada antes del 20 de diciembre. El miedo al COVID que entra por la boca generó cierto miedo al odontólogo que a su vez ha redundado en la salud dental de los confinados. Ya sabemos más del virus y es hora de volver. Una de las puertas de entrada del coronavirus es la boca, a la que por pandemia se ha protegido constantemente con el tapabocas, pero que se ha descuidado de controles para el cuidado de la salud oral, sufriendo complicaciones sistémicas. Las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés y todo lo que la sociedad está viviendo hace que el sistema de defensa del organismo disminuya considerablemente, lo que conlleva manifestaciones infecciosas muy oportunistas en la boca. Y si a esto se le suma el consumo de cigarrillo y la pobre higiene oral, se convierte en un factor de riesgo importante que puede resultar afectando la salud en general, pues las personas han sufrido un deterioro progresivo debido al confinamiento y a la limitación en atención profesional por la pandemia. Sugerimos desde el gremio mantener un especial cuidado en la higiene, teniendo en cuenta que la boca es una de las principales entradas de virus y bacterias, y no posponer esas citas que han sido prioritarias para que el tratamiento pues se lleve a un feliz término. Por esto, el llamado para volver a programar citas periódicas y de control de cuidado de los dientes. Que se comuniquen con sus odontólogos tratantes para que sean guiadas en el proceso de la mejor manera y disminuir así complicaciones o la pérdida de sus dientes. Así como el autocuidado que se ha venido implementando, como el lavado de manos y el uso del tapabocas para evitar la propagación del virus, el uso de hilo dental, un correcto cepillado y el uso de enjuague bucal pueden convertirse en un hábito que prevenga complicaciones dentales. Los campesinos endeudados pueden volver a tener créditos mediante un programa de alivios específicos que el Congreso creó para ellos, y sobre sus créditos viejos podrán tener beneficios. Esta semana el Congreso de la República aprobó la ley de alivios financieros que les permitirá a los campesinos salir de centrales de riesgos al poder renegociar sus deudas e intereses de mora con entidades bancarias, agrocomercios y el Fondo de Solidaridad FONSA. Esta ley va a permitir que se puedan negociar intereses de mora, intereses corrientes, incluso quita de capital en los créditos del Banco Agrario. Lo mismo con Finagro en lo que tiene que ver con el Fondo Agropecuario de Garantías.
En total, 140.000 productores podrán renegociar sus deudas con las entidades bancarias y otros 56.000 campesinos podrán acceder a beneficios adicionales a los otorgados inicialmente por el Fondo Nacional de Garantías, además de promover el pago de sus obligaciones a aquellos que no lograron pagar a tiempo. Vamos a poder hacer negociaciones de esas deudas históricas que tienen los campesinos con los distritos de riego. Por ejemplo, si un campesino no pudo cumplir con el pago de su crédito porque perdió su cosecha por las lluvias o quizás tuvo inconvenientes con la comercialización y su deuda estaba vencida al 30 de junio de 2020, ese campesino podrá negociar intereses de mora e intereses corrientes para que lo saquen de las centrales de riesgo y una vez normalizada su situación pueda acceder de nuevo a créditos. Hola amigos, soy Gustavo Gómez y soy amigo de la Red Independiente. Estoy con Noticias 1 y hago parte de esa red inmensa de personas que creemos que el periodismo libre e independiente debe seguir siendo apoyado en este país. Ustedes también pueden ser parte de la Red Independiente y de esta gran red de amigos y colaborar en esta red a través de www.baki.co/la Red Independiente. Sigamos colaborando y sigamos respaldando a Noticias 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Rodríguez, presentadora de Noticias 1 y miembro de la Red Independiente. Y si quieren tener esta chaqueta, ingresen a baki.co/inclinada la Red Independiente y hagan un aporte único de 300.000 pesos. De esa manera también van a estar apoyando nuestras emisiones en el año 2021. El norte de Ucrania, que hace 4 décadas fue sede de una tragedia nuclear, ahora lo es de una comedia invernal. Una de las calles de Kiev es imposible de caminar y difícil de patinar. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.